fármacos por sistema. Por tanto, lo que nosotros vimos de fármacos por vía fue un adelanto, acuérdense que lo adelantamos por el inicio de los laboratorios, pertenece a la tercera unidad. Así que esos PDF no los estudien para hacer pruebas. Solo fármacos por sistema. Reitero, la evaluación de la segunda unidad solo contempla fármacos por sistema. ¿Ya? Porque ya con eso es suficiente. Fármacos por sistema ya es un montón. Esto es de la tercera y también lo que vimos de los no inyectables. Y no se lo voy a bordar ahí. Entonces, reitero, todo lo que vimos de vías, por ejemplo, oxigenoterapia, técnicas de nasogástrica, todo eso es de la tercera unidad. ¿Sí? Solo fármaco por sistema es de la segunda evaluación, para que no se les confundan sus mentecitas perturbadas. ¿Sí? Tercera unidad. La tercera evaluación va a corresponder a cálculo de dosis y técnicas. Todos los aspectos teóricos de la técnica de administración. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? ¿Todo claro? Bien, entonces, los objetivos de esta clase y de la otra que vamos a ver en realidad la otra semana y todavía un par de bloques más porque vamos a tener talleres de esto acá en aula, es que conozcan las diferentes unidades de medida para dosificar, identificar las diferentes formas de calcular dosis, las velocidades de infusión, las fórmulas, las técnicas de cálculo de infusión según corresponda. Y vamos a partir con algunas ideas y conceptos generales. Primero, el cálculo de dosis es uno de los correctos. De hecho, si ustedes se acuerdan, uno de los 10 correctos es dosis correcta. Porque calcular correctamente la dosis nos permite asegurar dar una dosis adecuada, una dosis correcta al paciente, sin darle ni de menos ni de más. Requiere la aplicación de principios matemáticos básicos, súper básicos, que es la regla de simple, y divisiones y multiplicaciones por jerarquía, que lo vamos a ir revisando. Y aquí necesito que tengan claras las unidades de volumen, masa y porcentaje. De hecho, yo ya les adelanté un poquito en la primera unidad, ya les mencioné un poco respecto a esto, así que alguna noción deberíamos tener. Recordemos, por favor, que ml y cc es exactamente lo mismo. No hay diferencia. ¿Ya? ml y cc son equivalentes. Luego decíamos que un gramo contenía 1000 miligramos. Esto también ya se los había dicho antes, cuando hablábamos del paracetamol, ¿se acuerdan? Un gramo tiene 1000 miligramos. Un miligramo, a su vez, tiene 1000 microgramos, o también llamadas gamas, que es lo mismo. También les conté que los anestesistas para hablarse de vacantes decían que eran gamas. Es lo mismo. Y finalmente teníamos el porcentaje, que es cuando el medicamento viene en unidad de masa en gramos por cada 100 ml. Lo vamos a ver de ahí con ejercicio. ¿Ya? Partamos entonces al tiro con cálculo de dosis como tal. A ver, para realizar regla de tres simples, que en el laboratorio parece que ya empezaron a ver un poco de esto, ¿ya? Para realizar regla de tres simples necesita siempre tres datos. Si usted tiene dos, no lo puede hacer. No puede hacer cálculo de regla de tres simples si tiene dos, si tiene más de tres, ¿ya? Las presentaciones vienen en gramos o miligramos, o microgramos incluso, y vamos a necesitar entonces los miligramos de presentación equivalentes al volumen de presentación. Los miligramos indicados me van a dar el volumen a extraer, el volumen indicado. ¿Sí? Para que no se vayan a confundir, porque no sé si están con la Lore o con la Mayra en el laboratorio, pero esta fórmula yo la puedo agarrar y la puedo dar vuelta, la puedo intercambiar, es decir, yo puedo perfectamente decir miligramos de presentación, volumen de presentación, miligramos indicados, volumen a extraer, y sigue funcionando igual siempre y cuando los miligramos estén con los miligramos, el volumen con el volumen, y la presentación con presentación, indicación con indicación. O sea, yo puedo cambiar de orden las cosas. Se los digo porque tal vez la Lore plantea la fórmula al revés, pero sigue siendo lo mismo. Siempre y cuando se respete la coherencia. Ahora, yo les recomiendo, si es que está recién
agarrando esta fórmula, que se la aprenda de una sola forma. Porque siempre se enredan. ¿Ya? Si usted ya más o menos en la cancha se maneja con regla 3 simple, va a entender que va a dar lo mismo. En qué posición pongan los datos, siempre que respeten estos principios. Pero si a usted le cuesta matemática, si usted es de la gente que le cuesta la lógica matemática, que le cuesta usar este tipo de fórmulas, apréndase de una manera la fórmula y úsela solo así. No la cambie de posición, porque si no se va a enredar. ¿Ya? Cuando uno ya más o menos maneja lógica matemática da lo mismo, pero cuando les complica, se enredan con todo. Entonces, el cuarto dato corresponde al volumen a extraer. ¿Cuánto vamos a sacar para la dosis indicada? Y el procedimiento es bastante sencillo. Se multiplican los datos que quedan cruzados, este por este, y se divide por el que sobra. ¿Ya? Bueno, y aquí tenía, de hecho, que la posición de los datos puede invertirse siempre respetando la igualdad. Ahora, si hay datos del mismo tipo, pero en diferente unidad, debo convertirlos. ¿Qué quiere decir eso? Si yo a usted le indico en gramos, o sea, perdón, si el frasco viene en gramos y a usted le indicaron en miligramos, va a tener que convertir. ¿A qué me refiero con eso? Si yo a usted le pido que me administre 250 miligramos de cefazolina y el frasco viene de 1 gramo, entonces lo que me pasa aquí es que aquí coloco 1 gramo, acá abajo tengo los 250 miligramos, ese gramo lo tengo en 10 cc, pero aquí tengo un problema, aquí tengo miligramos y aquí tengo gramos, me toca convertir. Según la conversión que hablamos en la primera diapositiva. 1 gramo tiene ¿cuántos miligramos? 1000. Entonces automáticamente esto se transforma en 1000. Y así recién puedo hacer el cálculo. Si yo lo hago con 1 gramo lo voy a hacer mal. ¿Entendió eso? ¿Sí? Bien. Ahora, el frasco puede venir en formato de polvo para reconstituir. Por favor, no confunda reconstituir con diluir, son cosas distintas. Cuando el frasco trae polvo y usted le agrega líquido, eso se llama reconstituir. Cuando usted saca la dosis y le agrega más suero para que esté más diluido, eso es diluir. ¿Ya? Son cosas distintas. ¿Se entendió eso? Han visto que algunos frascos vienen en polvo, ¿cierto? ¿Se han dado cuenta? Si el frasco viene en polvo y yo le tengo que agregar agua para volverlo líquido, eso se llama reconstituir. Lo estoy reconstituyendo a su forma líquida. ¿Por qué te lo mandan en polvo? Porque dura más tiempo. Los fármacos son más estables en formato sólido, en formato líquido. ¿Ya? Cuando tú le agregas el líquido para poder preparar la dosis, estás reconstituyendo. Cuando tú sacas y a eso le metes suero para poder diluirlo, estás diluyendo. Son cosas distintas. ¿Sí? Se parece, pero no es igual. Y además, los frascos tienen diferentes tamaños. Eso todavía no lo han visto con la Lore, pero a ver si tengo un par de frascos ahí más. Tenemos... Ya, verdad que la gema no está afuera tocando el bombo, así que... a ver, los frascos de medicamentos tienen dos formatos. Los frascos de medicamentos tienen dos formatos. La ampolla, que es esta, de vidrio o de plástico, con líquido adentro, y el frasco ampolla, que tiene un tapón metálico con una goma en el centro. No sé si lo han visto. Que eso les quería mostrar, pero bueno. El frasco ampolla casi siempre viene en polvo, excepto unos poquitos que son multidosis. Y tienen volúmenes estandarizados. ¿Ya? Por eso les quería mostrar los tamaños, porque en realidad yo se los voy a explicar, pero no me van a entender si no los ven. Pero hay tamaños, volúmenes estandarizados. El más pequeño,
por ejemplo el de las penicilinas, hace 5 ml. O sea, cuando yo le tengo que meter líquido, tengo que considerar 5 ml. Y ojo con esto, la mayoría de los frascos ampollas no dice con cuánto tengo que reconstituirlo. No dice. El frasco tú lo lees por todos lados y dice, no sé, pues penicilina, qué sé yo, o cefazolina, frasco para reconstituir. Sale la dosis, quién lo preparó, o sea, qué empresa lo fabrica, el vencimiento, pero no dice cuánto líquido tienes que meterle. Porque tú tienes que cachar por tamaño. Los más pequeños hacen 5, hay unos más largos que hacen 8. A ver si para el viernes tengo frasco para poder mostrárselos, porque inyectarme en el laboratorio van a ver más adelante. Los más grandes hacen 10 y hay unos extra grandes que hacen 20. ¿Ya? Voy a ver si el viernes les puedo mostrar frasco. Ya, porque como ahora el laboratorio está cerrado. ¿Cómo? Ah, estoy leseando. Bueno, ya prepara otra clase. Para bueno. Sí. Entonces, vamos a hacer un primer ejercicio. Tenemos que se le indica administrar 10 miligramos de ketorolaco endovenoso. La presentación farmacológica es una ampolla, o sea, viene líquido, ¿ya? De 30 miligramos en 12 ml. Calcule eso. Ahí está todo indicado. Ah, espérame, me acabo de dar cuenta que hay un error en la indicación. Espérame. No, o sea, no es que no se pueda, pero les va a dar un problema aquí. Calculen 15 miligramos, no 10, por favor. 15 miligramos. Ya les voy a volver a proyectar acá en la diapo. 1,5. $15 miligramos. Calculenlo con 15 miligramos. Hay uno que está con la cara del meme, ¿eh? Sí, maneja la cara del meme. Ya, pero necesito que todos hagan el ejercicio. Porque este es el más fácil. Vamos a partir de lo más fácil a lo más complejo. Yo pensé que primero me voy a quedar. Pero cachate que era en la parte de arriba, el dato de arriba a la izquierda. Acá está la fórmula, chicos. Usen la fórmula. Indicados son los de abajo, que serían 15 miligramos. Entonces en la parte de la izquierda de la igualdad queda 30 y Ahí está la fórmula. 15. Y en la parte derecha dice que no presentado los 12. Entonces los miligramos indicados que son 15, los miligramos 2 que está a la derecha, y van a multiplicar por 30. Entonces lo único que me falta mayor es responder las pruebas. Lo que pasa es que tú, al estar con o sea, más que falla mecánica es que tú estás viendo el proceso. En cambio, el digital te entrega el puro resultado. Entonces, por eso el mercurio es más preciso porque tú estás involucrado directamente. El otro lo dejáis ahí en el caso. No, perdón. ¿Quién falta que se anote en la lista?
Ah, pero atrás tiene espacio. Y hay el tema de la desventaja de que en el caso de disolvente, el botón sí puede disolver. ¿Qué pasa si le metes la botón? Ya, ¿estamos? Hay varios que están con la cara en meme. Estamos como una 4 atrás. Una 2, 3, 4. Estamos bien. Ya, a ver, revisemos. Bien. A ver, para los que estaban medio perdidos. La fórmula me pide que arriba coloque los datos de presentación, es decir, cómo viene. Cómo viene como una ampolla de 30 miligramos, 2 ml. Eso es una equivalencia. Vienen 30 miligramos en 2 ml. ¿Cuánto me piden a mí? 15 miligramos. Y este va abajo. Ahora, multiplico cruzado, divido por el que sobra. 15 por 2, dividido 30 me da 1 ml administrado. ¿Correcto? ¿Sí? Ya. Ahora, escúchenme por favor. ¿Por qué cambié la dosis? Si se fijan, la diapositiva decía 10 miligramos, ¿cierto? La cambié porque si usted lo calculaba con 10 miligramos, le iba a dar un resultado con 2 decimales. Ya, y en cálculo de dosis no se debe aproximar. Y con jeringa yo solo puedo sacar con un decimal. Las jeringas tienen un decimal. Puedo sacar 1,1, 1,2 ml, 1,3, pero no puedo sacar 1,34. Y eso te obliga a redondear. Y en dosis no se redondea, porque si usted redondea, altera la dosis. ¿Y cómo se hace en ese caso? Eso es cálculo de dosis avanzado, lo vamos a ver más adelante. Vamos por partes. Vamos por lo más fácil primero. Vamos a calmar. Vamos a calmarnos, sí, dirías cuarto. ¿Ya? Vamos a calmarnos. Entonces, Se refiere como a ignorar. siguiente. Le indican administrar 150 miligramos de ampicilina endovenosa. ¿Sí? Indica administrar 150 miligramos de ampicilina endovenosa. La presentación farmacológica es una ampolla con polvo liofilizado que trae 500 miligramos para 5 ml. En el frasco chico. Si a ti te van a servir los trucos de lógica matemática, te voy a enseñar. ¿Y qué fórmulas que te pueden ahorrar como 30? ¿Sí? Lógica matemática. Pues yo no te la explico, pero digo que si quieren con ella lo sé. Y error. Ya, parece que ahí están agarrando vuelo, ¿ah? Vamos más rápido que recién. Entonces, tenemos 500 miligramos, ¿cierto? En 5 ml, 150 me están pidiendo, y yo multiplico cruzado, dividido por el que sobra, me da 1,5. Eso lo puedo sacar sin ningún problema con jeringa. ¿Sí? Ahora, si ustedes se fijan, yo le puse un asterisco acá al 5 ml. Y eso es porque el frasco tiene una capacidad máxima de 5 ml. Yo lo podría haber preparado con menos si quisiera. Se podría. De hecho, los frascos se pueden reconstituir con un mínimo de 3, por si acaso. ¿Ya? Por eso le puse asterisco, porque usted podría haberme dicho, no, lo voy a preparar con 3. Y le habría dado otro resultado. Pero si estaba en la modificación de volumen estaba correcto, el cálculo iba a estar correcto. ¿Sí? Si eso le confunde, calcule con el volumen original nomás. Luego, tenemos
Le indican administrar 750 miligramos de cefazolina. ¿Ah? ¿Sí, no sé? Sí. Porque necesito que lo hagan. Necesito calcular 750 miligramos de cefazolina y la presentación farmacológica es de 1000 miligramos en 5 ml. Háganlo. Aunque lo tengáis, necesito que lo hagan para que se den cuenta de algo. Ahí sí. ¿Sería 3,8 por otro? No se redondean las dosis. A ver. O sea, si le da 3,75, el cálculo va a estar correcto. El problema es el procedimiento. Esto que lo hagan físicamente, pero primero para que se den cuenta. No hay problema. ¿Profe? ¿No se puede dividir en 10? El frasco tiene una capacidad máxima de 5. Sería una solución elegante, pero si el frasco fuera más grande. Ya. A todos les sale este mismo, ¿cierto? Ya, y yo ya acabo de decir de que las dosis no se pueden redondear, y si a mí me da una dosis con 2 decimales, me meto en problemas. Pero tengo una ventaja acá. Cuando el frasco viene en polvo, yo puedo elegir el volumen. Mi límite son 5. ¿Qué pasa ahora si en vez de 5 lo calculo con 4? Y yo podría, en vez de ponerle 5, ponerle 4. Hágalo, por favor. Calcúlelo con 4. Como el frasco viene en polvo, yo puedo modificar el volumen. Puedo cambiar yo el volumen, ¿cachai? Ponerle un poco menos, 1 ml menos, por ejemplo. Yo puedo hacer eso, porque finalmente yo lo estoy reconstituyendo. Sí, esto todavía no es cálculo de dosis avanzado. Esto es solo una solución elegante para algo chico. El problema es cuando yo no puedo cambiar el volumen, y ahí nos tenemos que meter en otra cosa. Eso va a ser para otra clase. ¿Y si es polvo, se puede modificar la...? Si el frasco viene en polvo, yo puedo modificar el volumen. Tengo que entender que el volumen que a mí me dan es el volumen máximo. Pero puedo ponerle menos. Por eso le dije lo que ponen ahora con 1 ml menos, con 4. Ya, vamos a ver. ¿A todos les dio eso? 3 ml y sale redondito, ¿cierto? Bien. Esto es mucho más fácil. Reitero, cuando tengo un frasco en polvo liofilizado, yo puedo hacer un cálculo y bajarle 1 ml cada vez hasta que me dé un número que yo pueda extraer sin cometer error. ¿Sí? ¿Tiene que bajar y no subir? No puedo subir porque 5 ml es el volumen máximo. Cuando yo te digo, por ejemplo, que el frasco es de 10, 10 es el máximo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Dudas? Profe, entonces se puede bajar hasta que dé un número entero. No necesariamente un número entero, un número con un decimal. A ver. Acuérdate que las jeringas pueden sacar un decimal. ¿Sí? Exacto. Le indican administrar 300 miligramos de cefazolina endovenosa y el frasco viene de 1 gramo en 5 ml. Por eso, pues. Lo formé el mismo, pero me dio como resultado uno. Ah,
Activa que reacciona a la sangre. Aquí el meme representa mucho. Sí, tal cual. La última. Sí. El meme representa mucho. Se llena todavía. Muchas cosas, ¿no? ¿Ah? Vamos por partes. Una cosa por vez. Ya, a ver. Acá nos encontramos con un problema. Acá tenemos un problema. Escúcheme. El problema es que la presentación viene en gramos y la indicación está en miligramos. ¿Qué significa eso? Que tengo que convertir 1 gramo en 1000 miligramos. Y esa es la solución. Por tanto, 1 gramo se transforma en 1000 miligramos, en 5 ml, me piden 300 y el resto del cálculo es igual. ¿Sí? ¿Sí? ¿Claros hasta acá? ¿Sí? Del concretito. Con cualquiera puede quedar con un decimal. Si te salen 2 decimales o más, tienes que multiplicar. Tiene que ser un decimal. Puedes sacar hasta un decimal. De las que digas que tienes que poner 1,1, 1,2. ¿Sí? ¿Todos claros hasta acá? Ya. Hasta aquí, escúcheme, hasta aquí es el cálculo de dosis tradicional, el regla de 3 simple, común y silvestre. Hasta aquí son los cálculos más sencillos, los más clásicos. La gran mayoría de las dosis se pueden calcular, con esta fórmula. Regla de 3 con las adaptaciones que vimos. ¿Sí? Pero nos encontramos a veces con fármacos en formato de porcentaje. Cuando un fármaco viene en formato de porcentaje, ¿ya? Me voy a encontrar con el mismo problema de la diapositiva anterior, porque a mí me van a indicar el medicamento en gramos. Ojo, los fármacos que vienen en porcentaje se indican en gramos, en miligramos. Me van a indicar el fármaco en gramos, pero tengo el drama de que viene en por ciento. Son unidades distintas. No puedo trabajar con unidades distintas en la regla de 3 simple. Entonces tengo que entender ¿qué significa 20%? ¿Qué significa 20%? La palabra, al igual que en miligramos, la palabra lo dice. Si yo te digo que algo está al 20%, significa que hay 20 gramos por cada 100 cc. Y esto es lo que yo voy a usar en la regla de 3 simple. Da lo mismo que mi ampolla sea de 10 ml, no me interesa. Para estos casos, no voy a usar el volumen de la ampolla. Voy a convertir siempre el porcentaje a gramos por 100. Siempre a gramos por 100. Los fármacos que vienen en esta presentación normalmente son, por ejemplo, el suero fisiológico, el glucosado al 5, ya los electrolitos de sodio, de potasio, de bicarbonato, ya de gluconato de calcio. Son fármacos que son ampollas normalmente y vienen en formato, o matraces, vienen en formato de porcentaje. Ahora, reitero, cuando viene en porcentaje hablamos de concentración, no viene la dosis. Entonces yo tengo que convertir esa concentración en dosis y luego convirtiéndolo en por 100. Si yo te digo que está el 15%, son 15 gramos por cada 100 ml. Y esos datos voy a usar. Entonces, si a mí me indican 3 gramos de cloruro de sodio al 20%, yo voy a decir que hay 20 gramos por cada 100, porque es 20 por 100.
Ahora, esto va todo en la regla 3 simple. 20 acá, 100 acá, 3 abajo. ¿Se entiende? ¿A todos les quedó claro? Porque vamos a hacer un par de ejercicios de esto. ¿Lo repito? Sí. Ok. Repito. Cuando un medicamento viene en por ciento, tengo que convertirlo desde concentración a dosis por ml, que es como se usa regla 3 simple. Si yo me devuelvo, usted se da cuenta que las dosis siempre, la presentación siempre viene en dosis por ml. Miligramos por ml, gramos por ml, microgramos por ml, da lo mismo, pero viene masa por volumen. En cambio, el porcentaje tiene las dos cosas como conjugadas, por decirlo de alguna manera. Entonces tengo que convertirlo. Si yo te digo que algo está al 15%, son 15 gramos por cada 100 ml. Esa es la concentración. Si yo digo que está al 20, son 20 gramos por cada 100 ml. Si yo te digo que está al 50%, son 50 gramos por cada 100 ml. ¿Sí? De esa manera se convierte. Y aquí se utiliza regla 3 simple. Entonces, ¿cuántos ml da esto? 15. 15 cc. ¿Se entendió? Ya, vamos a hacer un par de ejercicios de esto. A ver, yo le indico a usted 4 gramos de KCl y la presentación farmacológica, eso significa PF, la presentación farmacológica es de ampolla al 10% de 20 cc. Calculen eso. Me suena alguna parte. ¿Lilium? Lilium. Nada. Eso es lo que quiero. ¿Hay 8? ¿Qué? Por cada 7. ¿Ah? ¿Cuánto le dio? 8. 4. 8. Bien,
¿Resolvámoslo? Vamos a hacer un par de ejercicios de esto porque esto siempre nos complica bastante. Ya, primero, este dato no me sirve para nada. Solo este. Si yo digo que está al 10%, automáticamente significa que tengo 10 gramos por cada 100 cc. Aunque mi ampolla sea de 20, no lo voy a usar en el cálculo. Voy a utilizar 100, o sea, 10 por cada 100, 10%. Y me están pidiendo 4 gramos. Multiplico cruzado, dividido por el que sobra y eso me da 40 cc. Es decir, 2 ampollas. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer otro. Ya, ¿otro? ¿Eso está en la prueba? En la tercera, no en la segunda. Sí, pero va a poner ejercicio igual. De hecho, en la tercera prueba, la mitad de la prueba es puro falso 2. La mitad es puro 2 y no se ¿ah? Sí. Ahora, le indican 6 gramos de NaCl, de cloruro de sodio. La presentación farmacológica es de ampolla que viene al 20% y son de 10 cc. Completito. Bien, ¿estamos? Sí. ¿Resolvemos? Sí. Bien. De nuevo, este dato por ahora no me sirve para nada. Para el cálculo solo necesito esto. Si está al 20%, automáticamente significa que tengo 20 gramos por cada 100 cc. Y me están pidiendo 6 gramos. X, multiplico cruzado, divido por el que sobra, me da 30 cc. ¿Sí? Es decir, 3 ampollas. ¿Sí? ¿Otro? Sí. Sí, con el tercero voy a explicar, hay otra manera de calcular esto. ¿Ya? Depende para quién. Si a usted le funciona bien esta y lo otro que voy a explicar le confunde, no lo ve. ¿Ya? Pero por ahora, otro ejercicio. Le indican administrar. A ver. 4, no, hermanito, tiene. Sí, trabajemos con los más básicos nomás. Entonces, 2 gramos de nuevo de KCl, pero esta vez la presentación farmacológica viene en ampolla de 15%. Hay, son poco frecuentes, pero existen al 10%. ¿Qué dice KCl. Cloruro de potasio. Estará bien.
2 por 100. 200. 13.3. ¿Un decimal se puede? ¿Hasta dónde llegan las físicas? Green con 13. Tiene que ser. ¿Cómo? Para pegar. 9.3. Green aquí llega a 3. Esto es puro bueno. Ahora déjame. Y termina 2. Termina 2. Ya, ¿resolvemos? Ok, tenemos entonces, ¿saben? 15% significa que tenemos 15 gramos por cada 100 cc y me están pidiendo 2 gramos por X. Cuando yo multiplico cruzado y divido por el que sobre me va a dar un número con decimal, 13,3 cc. ¿Sí? Ya, existe otra manera, escúcheme, hay otra manera de resolver este tipo de ejercicios. Voy a explicarlo, pero por favor, si usted le confunde lo que yo voy a hablar, olvídese. Yo lo voy a explicar porque a mí me costaba mucho matemática cuando estaba en la básica, hasta que en octavo tuve un profe que enseñaba 3 métodos para las fórmulas. Y uno podía utilizar el método que uno quisiera. De ahí en adelante entendí matemática. ¿Ya? Y generalmente las fórmulas tienen más de una manera. Habitualmente las fórmulas matemáticas tienen más de una forma. Entonces, claro, uno se queda con la que mejor le funciona. Imagínate que yo te estoy escribiendo ahora 8 gramos de KCl al 20%. Yo hago la conversión 20 gramos por cada 100. Esta es otra manera, por si acaso. Y automáticamente sé que si hay 20 gramos por cada 100, si yo quito 0, hay 2 gramos por cada 10. Y si hay 2 gramos por cada 10, significa que 2, 4, 6, 8 más 40 ml. Es lógica matemática esto, por eso reitero, si esto les confunde, no lo pesquen. Pero, ¿cómo creen ustedes que yo hice todos los cálculos recién sin estar con la calculadora en la mano? No, haciendo esto en mi mente. Porque esto es fácil de hacerlo. Esto se llama lógica matemática. Si usted le confunde, no lo pesque, use la fórmula. ¿Sí? Pero básicamente uno convierte, y yo sé que 2 gramos por cada, hay 2 gramos en 10 cc, en 20 tengo 4 y así es fácil. ¿Sí? 40, era fácil, era rápido. Ahora, antes de que sigamos avanzando, antes de que veamos velocidad de infusión, les voy a explicar un cálculo de dosis por porcentaje que es bastante huevito, pero que espero que lo aprendan a hacer porque los dejaría bien parados ustedes particularmente. Que es la preparación de lo que se llama suero al medio. A ver, ¿cuál es la concentración normal del suero fisiológico? Correcto. Decimos que el suero fisiológico no es nada más que agua con sal al 0,9%. Suero fisiológico es eso, agua estéril con sal estéril al 0,9%. Esto significa que 100 cc tienen 0,9 gramos. Lo que decíamos antes, esto es 0,9%. ¿Sí? Y automáticamente significa que 1000 cc tienen 9 gramos. ¿Correcto? ¿Sí? Estoy desglosando, estoy agregando ceros. Mira. No se le entienden los números. Ah, sí, bueno, perdón. Sí, esto es un 9, ¿ya? Si yo digo que está el 0,9%, yo sé
yo sé que tengo 0,9 gramos en cada 100 ml y un matraz de litro tiene 9 gramos de sal. Es eso. ¿Me siguen, cierto? Sí. Ya. No. ¿Repito, Carolina? Sí. De nuevo. El cloruro de sodio al 0,9 es el suero fisiológico. Tengo 0,9%, por tanto es un medicamento por porcentaje. 0,9%, 0,9 gramos por cada 100 cc. ¿Sí? ¿Bien? La misma conversión que hacíamos recién. Lo mismo. ¿Correcto? Y por tanto, si yo agrego un 0 acá, tengo 1000 cc y acá tengo que, en vez de agregar un 0, corro a la coma. Eso es lo que pasa cuando tengo un 0 antes. El 0 se corre borrando una coma. Creo que está explicando su método de... No, estoy explicando cómo se calcula el suero al medio. Pero para eso necesito que entiendan cuánto sodio tiene un litro de suero. Un litro de suero tiene 9 gramos de sodio. Por esta lógica. ¿Sí? Entonces, un litro de suero tiene 9 gramos de sal. ¿Sí? ¿Se entiende el desglose hasta donde llegué aquí? ¿Sí? Ya. Existe una indicación que se utiliza en UTI y medicina interna que se llama suero al medio, que en países de Europa y en Estados Unidos existe comercialmente, pero en Chile no. Y por tanto tenemos que prepararlo. Suero al medio tiene la mitad de la concentración del suero normal, por eso se llama suero al medio. Yo tengo que entender que cuando yo digo 0,9 es lo mismo que decir 0,90. Es lo mismo. Decir 0,9 es lo mismo que 0,90. ¿Ya? En términos matemáticos. Cuando yo quiero suero al medio, tengo que tener la mitad de esta concentración. Es decir, NaCl, pero ahora el 0, la mitad de 90 es 45%. 0,45%. Esa es la concentración. Reitero que en el mercado chileno, por lo menos hasta el momento, no existe. No tenemos en los hospitales suero al medio. Cuando el médico lo indica, hay que prepararlo. El suero al medio es una solución hipotónica, ¿ya? Es una solución hipotónica que se utiliza en pacientes con deshidrataciones hipertónicas, con sobreconcentración de sodio, con pacientes también con retenedores de líquido, que hay que hidratarlos, pero que están reteniendo líquido, entonces no le puedo pasar más sodio del necesario, o en trastornos cardíacos vasocongestivos. Son situaciones muy especiales, pero que requieren suero al medio. Ahora, ¿cómo preparo suero al medio? Fácil, pues, cabrón. Si yo entiendo que suero al medio significa que por cada 100 cc tengo 0,45 gramos de sal y por cada 1000 tengo la mitad, es decir, 4,5 gramos de sodio, yo simplemente puedo agarrar un matraz de agua bidestilada de 1000, agarrar ampollas de suero y echárselas a él. Calcular los 4,5 gramos. De nuevo. El meme del Sí. ¿Cómo calculo eso? ¿De dónde lo saco? Ya, de nuevo. Esto se entendió, ¿cierto? Bien. Ahora, yo quiero ahora suero al medio, la mitad de la concentración. Un litro debe tener la mitad. En vez de 9 gramos de sodio, 4,5. Este me lo venden hecho, este lo tengo que preparar. Y hay dos maneras de hacerlo, de hecho. Hay una inteligente y una tonta. Le explico por qué es tonta. Porque requiere tiempo y gasta más recursos. Yo lo vi muchas veces hacer en el hospital. Usted puede obtener suero al medio botando la mitad de un matraz de suero, la mitad de una agua destilada y mezclándolos. Pero como esto va a ir endovenoso, tiene que mezclarlos con técnica estéril sin riesgo de contaminación. Y para eso, además de botar, va a tener que conectar una bajada de suero nueva, estéril, un adaptador, porque la otra punta no le hace el suero, entonces tiene que usar un adaptador para poder conectarlo, y pasarlo, y como es a goteo, no lo puede pasar al chorro, por mucho que apriete, se va a demorar por lo menos 20 minutos en preparar esto.
En cambio, si usted entiende que el suero en medio tiene la mitad de concentración de sodio y es agua bidestilada con sal, si es eso, usted agarra electrolito del mismo ampolla que le mostré recién, electrolito de cloruro de sodio, calcula cuántos ml de esas ampollas, son 4,5, abre un matraz de agua destilada y con la jeringa lo saca, listo, suero en medio, 5 minutos. La primera vez que un alumno mío preparó eso en el hospital, particularmente en medicina, puta, casi se les cayó el pelo. Pero eso no se hace así, ¿cómo se le ocurre si eso no es así? Andaban conmigo. Se hace así. No, pero don Johan, usted no tiene idea, si no se prepara, esto se demora, si esto es lento, hay que tener cuidado. Si se ve rosita, pero si no, pero, o sea, esta manera es más eficiente. No, pero es que usted, don Johan, no sabe. Hablemos con su enfermera. Tenemos con la Marcia, ¿estoy seguro? Marcia, calcula la weá. Pero es que no sé, hablemos con el doctor. Hablemos con el doctor. Doctor Gómez. Sí, pues si se prepara, yo pensé que siempre lo preparaban así. No, doctor. Toda la vida que usted indicó sobre el medio, mezclaban 2 matraces. Y ahí lo que estáis haciendo es perder material porque estáis gastando un matraz donde estáis botando la mitad, básicamente. Estás gastando una bajada de suero que no vaya a poder utilizar para otra cosa, un adaptador y 20 minutos de tu tiempo. Versus prepararlo así. ¿Y del agua destilada? No. Absolutamente nada. ¿Y ahí no aumentaría yo utilizarle? Generalmente sí, a menos que normalmente las concentraciones vienen al 10 o al 20, por tanto lo que yo le agrego son 40 ml, no es mucho el cambio. ¿Ya? No te cambia demasiado la concentración, no significativamente al menos. ¿Ya? ¿Se entendió esta idea? Sí. Es la mitad de la concentración y por tanto yo lo puedo preparar calculando los electrolitos y agregándoselo nomás. Se acabó. Y eso es suero en medio. ¿Sí? Yo todavía conozco, bueno, hay muchos TENS, pero también conozco muchas enfermeras que no saben preparar un suero en medio. ¿Sí? Y esto reitero que se utiliza mucho en unidades críticas. Perdón. Se utiliza mucho en unidades críticas. INCC 0,45. Se utiliza mucho en unidades críticas, en UCI, UTI, en medicina interna también. Y se va a ahorrar un montón de tiempo. Creo que lo más gracioso fue cuando el médico dijo, pues yo pensé que siempre lo habían preparado así. ¿Ahora sí? ¿Borro? Ya. Ya, y hasta aquí, escúchame. Hasta aquí quedamos con cálculo de dosis. Cálculo de dosis, al menos lo más básico. En otra clase más adelante vamos a ver una técnica del cálculo de dosis que es bastante más avanzada, que se utiliza UCI, pediatría, neonatología, que es redilución. Pero eso lo vamos a ver después. Vamos hasta acá, porque les voy a dejar después guías de cálculo. ¿Ya? Ahora, cálculo de velocidades de infusión. ¿Sí? Cálculo de velocidad de infusión. Las velocidades de infusión corresponden a el goteo, microgoteo y bomba de infusión continua, es decir, en el volumen por tiempo. Las unidades son volumen por tiempo. ¿Cuántos ml pasan en tanto tiempo? Y vamos a tener 3 fórmulas posibles. Cálculo de goteo, o también llamada macrogota, que es gota grande básicamente. ¿Ya? Solo necesita 2 datos, nada más que 2 datos. El volumen, cuánto volumen va a pasar, y el tiempo en horas. El tiempo en horas. Esta fórmula se utiliza para generalmente los sueros. Los sueros los pasamos por goteo. ¿Sí? La fórmula más básica y la más sencilla de usar es esta. ml partido por las horas por 3. Pero aquí es súper importante que respeten la jerarquía del cálculo, porque suelen cometer el error de no respetar el orden. Cuando yo tengo algo entre paréntesis, significa que se hace eso primero y después el resto del ejercicio.
Esto significa de que las horas se multiplican por 3 primero, siempre es por 3, es un estándar para goteo, ¿ya? Es un número estándar, se mantiene, fijo, siempre por 3. Y después entonces el volumen lo divido por ese resultado. Ese es el primer error, no respetar el orden. Primer error clásico, dividir el volumen por las horas y después multiplicar por 3. Eso está mal, les va a dar un resultado incorrecto. Segundo error clásico, la fórmula pide horas. Horas. Y nosotros tenemos que entender las fórmulas como si fueran máquinas. Si yo a una máquina que me pide horas le doy minutos, ¿qué va a hacer? La va a entender como si fueran horas. Si yo a una máquina que me pide horas, yo le doy 30 porque pienso que son 30 minutos, la máquina no entiende minutos, entiende horas, entiende que son 30 horas. Por tanto, en la fórmula usted no puede meter minutos. Esta fórmula no trabaja con minutos, solo trabaja con horas. ¿Ya? Solo con horas. Pucha, profe, ¿y qué hago si me piden el goteo en minutos? Convierto los minutos en decimales de una hora. Y eso se lo pueden aprender porque son tiempos estándar. Media hora es 0,5 de una hora. 20 minutos son 0,33. 15 minutos son 0,25. 10 minutos son 0,166. Es un cacho, pero bueno, es así. Pero generalmente estos son los tiempos. Habitualmente te lo dan en media hora, 20 o 30 o 15 minutos. ¿Ya? Esos son como los 3 más usados. Y casi siempre los goteos son en más de una hora, la mayor parte de las veces. Pero esta conversión necesito que la conozcan. ¿Ya? Ahora, ¿existe una fórmula que trabaje con minutos? Sí. Hay otra fórmula para calcular el goteo, que es esta. Los ml partido por el factor de conversión dividido por los minutos. Y el factor de conversión es 30 para las gotas, 60 para las microgotas. ¿Ya? Esta fórmula trabaja con minutos. Yo considero que es más trabajosa porque tiene más cosas, más elementos que aprenderse. Por eso generalmente les enseño esta, que es más directa, porque casi siempre van a trabajar con horas. ¿Ya? Además que esta fórmula se simplifica después para transformarla en microgoteo. La de microgoteo en este tipo de fórmula funciona igual y ahí se queda un cacho. Entonces, hagamos unos ejercicios de esto. ¿Anotaron la fórmula ya, cierto? Ya. Hagamos un ejercicio de esto. Vamos por goteo. Primero, se le indica administrar 500 cc de suero fisiológico en 6 horas por goteo. Calcule. Y eso ya no lo puedo hacer tan a la mente, aunque casi. Siempre prefiero... Mira, no te voy a mentir, viejo, no sé qué concha hiciste. ¿Cómo lo hiciste? Ahora las multipliqué por 3, las 1500 seco. Se van a encontrar con que los goteos dan decimales. Y esto sí se puede redondear porque las gotas no las puedo contar de medias. No puedo contar media gota. Los goteos sí se redondean. Por minuto. Sí, se expresa en gotas por minuto. Porque de hecho usted literalmente va a tener que contar las gotas en un minuto. Con la misma cara del primer comienzo. ¿No te dan ganas de pintar? ¿Cuál es la nariz? ¿No? No, ya. Se redondea más arriba porque como así. Sí, por ejemplo. La gordura.
El 27. La ley del redondeo dice que si te da menos de 0,5 es para abajo. Y si te da 0,5 para arriba, es Me da risa cuando la profesora, ¿te acordás que estábamos haciendo y como que la manita, quita la mano y se como que se perdía? 1, 2, por eso como el mejor. 3, 4, 5, 6, 7, uno después desarrolla OPA y cacha rápidamente cómo va a hacer el manejo. Al comienzo, PDF, si hay en Word y todo, profe, sé que la semana pasada me saqué el juicio y hoy día desperté a las 3 de la mañana con un dolor desde el hombro al oído al mentón. Trigémino, ¿cierto? claramente trigémino. Me tomé una prednisona, un Cormix y una amoxicilina. Como a las ¿Pero y la amoxicilina por qué? porque me recetaron por una semana. Ah, lo tenías indicada ya. Sí. Y como hacía que tanto que cuando venía para la UCI me quitó recién y el dolor. Y ahora me tengo que ir a sacar los puntos. Sí, eso es trigémino. Agradece que no te agarró la cabeza. No, sí, estaba con dolor, pero era como un dolor como en la parte de acá. Pero no, qué feo. Y ahora me tengo que sacar la otra. Eso te pasa por no evolucionar. No evolucionar. Por no sacármela a tiempo con derecho. No, te pasa por no Sí, evolucionar. pues, chora, algunos que no le salen Yo no ninguna. tengo. Ahí me salieron 3 nomás. ¿Y no tengo? Eso es mucha cosa. Y a mí las de abajo me hicieron diagonal. No, yo no tengo buenas noticias. Nunca tuve. La suerte de algunos. Bueno, genes. Ya jóvenes, resolvamos esta, no es difícil. Entonces decimos que son 500 ml partido por 6 horas por 3, lo cual automáticamente se transforma en 500 dividido 18, ¿cierto? Y eso nos da 27,7 periódico, lo cual lo podemos redondear a 28 gotas por minuto. Y ahí, escúcheme por favor, ahí usted va a estar con la misma cara del meme, con el relojito al lado contando las gotas, a ver, para poder ajustar las 27 gotas por minuto, 28, literal. No, porque en el tiempo, o sea, tú puedes contar la mitad de las gotas, la mitad del tiempo, no menos. ¿No se puede hacer en 15, profe? No. Porque el tema de la modificación de la multiplicación del tiempo es que va perdiendo regularidad. ¿Va aprendiendo fracción? Sí, pues. Vas perdiendo regularidad. Entonces, ya, la mitad del tiempo te creo, pero cuando ya lo vamos a hacer así, piensa que ya estás fraccionando el tiempo en 60. Porque en realidad está pensado para pasarlo por horas. Pero no voy a contar esa cantidad de... Por una hora, claro. Ya, pero un aproximado... Al final se le va a meter todo igual. No, porque tiene que durar una cantidad de tiempo. Porque los sueros a veces no están solos, están con fármacos. Pero ¿y si me paso el suelo en menos tiempo de eso? Estás sobredosificando al paciente. Yo me acuerdo que cuando chicos me operaban, de repente me pasaba el suelo para que pasara más rápido. Sí, eso siempre lo hace los pacientes. Tratamos de hacer el. ¿Vila y salí? ¿Sigue aquí editando? Sí, ahí editó. Ah, pero es externo. Tú en Google escribes editor de... Es que no la uso nunca, por eso. Tienes que subir... A mí no me gusta porque es una Ahí mira, fórmula... llegué a la casa y fue ¿Se pueden convertir los PDFs a Power?
Revisemos. Experimente. Rompamos de más. ¿Lo volver nunca? Ay, Dios mío. Espérate. Hagamos otro. Dígame. Por eso se puede estar sobre la mitad del tiempo. Piensa que ya estoy fraccionando el tiempo para irse contando unos minutos. Si estás haciendo la solución, presiona. Está pensado por hora. Entonces, yo ya estoy alterando la medición. Y ahora yo estoy permitiendo alterarla a la mitad de esa medición. Si yo la altero más todavía, el resultado final es que no te va a dar el tiempo todavía. Bien. Otro ejercicio. Te indican administrar un matraz chiquitito, una guaguita que le llaman 100 cc de suero glucosado al 10% en media hora. Pégale. Lo que se hace es forrarle para que quede en evidencia. Acuérdense que la fórmula no trabaja con medias horas ni trabaja con 30 minutos, trabaja con 3 horas, hay que convertir. Ay, sí, está bien. ¿Cuánto te dio? Yo tengo el Megaton Raider y cuando necesitaba su solución ocupaba la versión prueba. Tiene virus. Bien, resolvamos esta. Chicos, ya, serían 100 cc, ¿correcto? Dividido media hora. Media hora correspondía a 0,5 de una hora. 0,5 por 3. Por tanto, tengo 100 cc dividido 1,5. Esa es la conversión lógica. Y eso me da 66,6 periódicos, que yo lo redondeo a 67 gotas por minuto. ¿Sí?
¿Correcto? Perfecto. ¿Cuál 10%? Ah, el glucosado al 10. Porque el fármaco es así, pues. Es un suero de glucosado al 10. No necesitas hacer cálculo de eso. Eres tipo suero. Si yo te pongo suero fisiológico, te puedo colocar suero fisiológico al 0,9. Era la gracia. A ver. Una cosa que les pasa con frecuencia en cálculo de dosis es que se enredan con los datos. Se confunden con los datos, como recién que era glucosado al 10, pensaron que tenían que calcular porcentaje. No. Tienen que saber identificar los datos que van a usar y cuáles no, porque todavía ni siquiera hemos llegado a una indicación completa. Estamos viendo las cosas por separado. Cálculo de microgoteo. El cálculo de microgoteo se utiliza principalmente para este dispositivo, que es lo que se llama jeringuilla, bureta o probeta de microgoteo. ¿Ya? Literalmente pasan microgotas. ¿Ya? Literalmente pasan microgotas. De hecho, para que usted sepa, una gota equivale a 3 microgotas. Hay una equivalencia ahí directa. Una gota siempre equivale a 3 microgotas. Entonces, normalmente aquí se administran fármacos que son muy tóxicos porque pueden causar flebitis, muchas reacciones adversas en pacientes infantiles. Se utiliza normalmente esto, se carga el fármaco acá y se diluye. Eso lo van a ver en todo caso en el laboratorio. Y vamos a tener una clase también de esto, como del uso del dispositivo. Y casi siempre se administra en periodos de 1 hora. Y aquí la fórmula es más fácil todavía, simplemente ml partido por las horas. Nada más. Es así de fácil. ml partido por las horas. Pero con la salvedad, de nuevo, que la fórmula trabaja solo con horas y no con minutos. ¿Se ocupa la misma regla en La misma fórmula, la peristesis que ahora no va por tercios. Y la misma conversión, 0,5, 0,33, ¿ya? Entonces, hagamos un par de ejercicios. Un par de ejercicios. Le indican administrar 80 cc por microgoteo en media hora. O sea, ahora estoy viendo como 1 hora, pero ¿Todos se notaron? ¿Acá? Sí. Cuando la maquinita de la música se echa a perder. Denme mi calceta. De hecho, no estoy en paro porque no me han dado mi calceta. Bien. Microgotas por minuto. Bien. Revisemos entonces el resultado. Esta es más fácil que la anterior, la fórmula. Son los 80 cc dividido media hora, que corresponde a 0,5. Por tanto, 80 dividido 0,5, 160 microgotas por minuto. Y literalmente tiene que contar 160 microgotas en un minuto. O por lo menos 80 en 30 segundos. Por lo menos la mitad de la mitad. Literal. ¿Pero cómo se hace, profe? Te demora, se la ¿Cuánto tiempo le está pasando? Tienes que estar con el relojito.
¿Sí? Las primeras veces que les toca hacerlo se demoran 3 kilos porque la falta de hábito. Ya, otro. Yo no sé contar de hecho el Otro. Le indican administrar 40 cc por microgoteo en 20 minutos. Sí, los botas se pueden redondear, acuérdense. Entonces, ¿le puedo anotar para abajo? Volvéis a redondear. Pero así. ¿Estamos listos? Sí. Ya. Resolvamos este. 40 cc, ¿cierto? Dividido 20 minutos corresponde a 0,33. Y eso nos da 121 microgotas por minuto. ¿Correcto? ¿Sí? Bien. Pasemos a lo siguiente entonces. Ahora, hay un truco para calcular esto más rápido. Pero este truco, de nuevo, si lo entiende bien y si no, use la fórmula tradicional. Por eso, si lo agarra, bacán. Y si no, no pesca. A ver. La fórmula, esta fórmula de microgoteo, solo la de microgoteo, establece que el principio matemático acá es la hora. En esta fórmula se utiliza la hora como unidad fundamental. Entonces, yo puedo dar vuelta a la fórmula y lo que estaba dividiendo pasa multiplicando. Que eso es típico de ecuaciones. Cuando yo digo que en la fórmula tradicional ml partido por las horas, yo puedo ahora poner los ml multiplicado por las horas convertidas desde decimales a unidades completas. Por ejemplo, miren, yo le digo, y por eso también calculo los microgoteos tan rápido, yo recién le pedí 80 ml para pasar en media hora, ¿cierto? Eso correspondía a 80 dividido 0,5. Y eso nos da 160, ¿cierto? Eso calculamos recién. ¿Sí? Ahora, en vez de hacer esto, ¿cuántas medias horas tiene una hora? 2. En vez de dividir por 0,5, multiplico por 2 y da lo mismo, 160. Por eso, si le enredan no me pesquen. Si le confunden no me pesquen. En la prueba uno termina multiplicando y dividiendo. Otro, dígame. Correcto. De hecho, mira, 40 ml para pasar en 20 minutos dividido 0,33 nos da 121. En vez de eso, ¿cuántos ciclos de 20 minutos tiene una hora? 3. Multiplico por 3 y me da 120. Una gota de diferencia, no es nada. De hecho, se respeta, no hay ningún problema. ¿Me demoré cuánto en hacer eso? 3 segundos. No necesito calculadora para hacerlo. Lo mismo, 15 minutos. Yo le indico pasar, le indico administrar 100 cc en... No, mucho. Nos va a dar un número muy incontable. 30 ml en 15 minutos. Eso sería dividido 0,25. Eso me daría 120 microgotas por minuto, porque ¿cuántos cuartos de hora tiene una hora? 4. Entonces 3 por 4, 120 microgotas por minuto. ¿Sí? Ahora, reitero, esto solo sirve para el microgoteo y si a usted le funciona, pulento. Si no, use la fórmula tradicional.
En la prueba me da lo mismo. En la prueba me da lo mismo si usa la fórmula tradicional o usa esta. Pero cualquiera de las dos que use tiene que escribirla, eso sí. ¿Ok? si El desarrollo tiene que escribir. Y si la paso en microgoteo y después la divido por 3. Sería bastante estúpido de su parte, pero bueno. Eso ya lo han enseñado alguna vez. Está deseando. No. Porque yo estoy haciendo fármaco aquí porque había una profe que para calcular el microgoteo le decía que eran los ml partido por las horas por 3, fórmula de goteo, y después multiplicado por 3. Y el que estaba multiplicando no las anulaba, sino que hacía con 4 pasos. Ya, pero entendió el chiste por lo menos. Sí, lo enseñaba. Ya, y finalmente, bomba de difusión continua. Las bombas de difusión continua son equipos, máquinas que calculan la velocidad de difusión. Y usted tiene que calcular, y esto se utiliza para periodos prolongados, muchas horas. Y esto es el equivalente a hacer microgoteo. Y por tanto, la fórmula es la misma. Lo único que cambia, escúchenme por favor, porque aquí la fórmula es exactamente la misma. Lo único que cambia es la unidad en que expresamos el resultado. En microgoteo, la unidad es microgotas por minuto, porque yo cuento las microgotas por minuto. Aquí la unidad es ml por hora, porque de hecho, microgota por minuto es equivalente a ml por hora. Eso significa que algo que esté a 50 microgotas por minuto también está a 50 ml por hora. Son transformables uno en el otro. Por eso usamos la misma fórmula, exactamente la misma. No necesita cambiar nada, solo la unidad en que expresa el resultado. ¿Sí? Ya, y para terminar entonces vamos a hacer un ejercicio de la indicación completa, porque hasta el momento solo hemos visto las cosas por partes. Una indicación real incluye dosis y cálculo de velocidad. Esa es una indicación verdadera. Así es como debe ser. Así es como te la deja el médico, de hecho. ¿Ya? Te deja la indicación del medicamento y la velocidad de infusión. Calcule las dos cosas, por favor. Vamos a agarrar el computador. No sé cómo le aguanto el computador. No. Es lo mismo hacer en el computador. Hacer las cosas. Huevo de risa. De colpada. Y dar toque de estar. No me cuesta nada apretar el botón de sistema. ¿Por qué? No tengo idea. La prueba. No, te echaste mi labio. Tienen que ordenar los datos. Generalmente eso es lo que más les complica el cálculo de dosis. El organizar los datos. Ya son Separen los datos de dosis y los datos de la velocidad de infusión. dosis.
Esos son 5 ml. Y esos 5 ml quedan pasados. ¿Profe? 10 ml por hora. No. Sí, ahí está, 10 ml por hora y 5. Cuando al suelo fisiológico le sumo la cantidad de ml de la otra. Es una buena pregunta que siempre me hacen. No es relevante porque el volumen es tan pequeño que no altera el resultado final. Si tú lo calculas tanto con los ml extra que sin los ml, te das cuenta que son del decimal del decimal. Así que no suele tener un impacto real. No. El volumen de la velocidad. Profe, Esta es la dosis. ¿Quién me habla? ¿cómo se anotaría? Porque el heterolato le pide 5 ml. Se le aplica al. Y todo eso se pasa por 10 ml por hora. Ahí le entendí. ¿Cuánto es 24 dividido? O sea, 255. Sí, aunque no es tan relevante. Y lo del heterolato es una regla de la impacto Dentro del volumen total, o sea, cuando toca la te da como un par de decimales, los 10 ml. No sé, yo que tú ¿Qué fue? Esa es la indicación. Mira, si tú te fijas. Sigue siendo 10 Aquí vamos a anotar por. Esto se da, por ejemplo, cuando pasé a borrar algo, o sería revisar algo cuando, por ejemplo, estamos bien mal o un párrafo, Bien, revisamos. Ya, primero los datos de la dosis. Me están